Hola, ¿qué tal? Vamos al siguiente tutorial en el cual os voy a explicar la función vital de la reproducción y concretamente vamos a estudiar de manera un poco más detallada de cómo aparece en vuestro libro de texto lo que se refiere a las partes del tanto el aparato reproductor masculino como el femenino. Os planteo una primera pregunta, que es ¿qué es el aparato reproductor? Bien, aquí nos tiene que venir un poco a la memoria el concepto de aparato que ya estudiamos previamente. Dijimos que la unidad más sencilla en cuanto a organización de un organismo, dijimos que era una célula. Cuando varias células se unían y eran del mismo tipo formaban un tejido. El siguiente nivel era cuando varios tejidos formaban un órgano, ¿verdad? Y cuando encontrábamos una serie de órganos que trabajaban de manera coordinada para lograr una función concreta, formaban un aparato, es decir, que un aparato, sea el aparato reproductor, sea el aparato digestivo, sea el respiratorio, va a ser siempre un conjunto de órganos que trabajan en equipo para conseguir un objetivo. En el caso del aparato reproductor, tanto el masculino como el femenino son un conjunto de órganos en los que cada uno va a cumplir con una función concreta, pero que todos van a funcionar de manera coordinada para lograr una función vital como es la reproducción. Se denomina, y ahí os lo he puesto, función vital. Esto puede parecer un poco obvio, pero bueno, también está bien recordarlo, que se denomina función vital no porque si una persona no tiene hijos se muere, no, sino porque la supervivencia de la especie depende de que la gente tenga hijos, con lo cual si ningún individuo tuviera hijos, pues la especie desaparecería, ¿vale? ¿Cómo es nuestra reproducción humana? Bueno, pues nuestra reproducción humana es sexual. Esto quiere decir que necesitamos una célula sexual masculina, denominada espermatozoide, y una célula sexual femenina, denominada óvulo. Con lo cual, para poder crear un nuevo ser, necesitamos ambos tipos de células, tanto la femenina como la masculina. Es decir, la masculina, vuelvo a repetir, espermatozoide, y la célula sexual femenina, el óvulo. ¿Para qué sirve el aparato reproductor femenino? Bueno, pues el femenino tiene una doble función. Por un lado, lo que hace es producir los óvulos, ¿vale? Pero va a tener otra función muy importante, que es que va a ser uno de los órganos de este aparato reproductor femenino, va a ser el que va a hacer posible que se aloje y que se desarrolle un nuevo ser, ¿vale? Hasta que sea el momento adecuado, pues hasta que ese nuevo ser alcance el desarrollo madurativo necesario para que se dé lugar o para que tenga lugar el momento del parto. Es decir, que el aparato reproductor femenino cumple una doble función. Por un lado, crear las células sexuales femeninas, pero por otro lado, ser capaz de albergar un nuevo ser. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver cuáles son las partes del aparato reproductor femenino. Aquí os he puesto un pequeñito esquema con la descripción más sencilla que he podido hacer para que lo entendáis. Porque en el libro vienen los dibujos, tanto la vista frontal como la lateral de ambos aparatos, pero es verdad que no han puesto una mínima descripción de cada una de las partes y creo que es necesario porque si no, no se entiende, ¿no? Es decir, estudiaríamos, sí, me sé los nombres, pero realmente no sé para qué sirve cada uno de esos órganos. Como ya os digo, todos estos que tenéis aquí son órganos y todos van a trabajar de manera conjunta para lograr la creación de un nuevo ser, ¿vale? Entonces, tenemos en primer lugar la vulva. La vulva es la parte exterior, es la parte visible del aparato reproductor femenino, ¿vale? Y la parte exterior está cubierta por unos pliegues que se denominan labios. A continuación encontramos la vagina, que sería un tubo con el cual se conecta el exterior con el útero, ¿vale? El útero, concretamente, el útero, un segundito, bien,
El útero concretamente lo que hace es ser capaz de estirarse. Es una parte musculosa que va a albergar al nuevo ser, es decir, que conforme el bebé vaya alcanzando y vaya aumentando de peso, ese útero, es decir, tiene la capacidad de ir estirándose, ¿vale? Otra de las partes que tenemos del aparato reproductor femenino, los ovarios, que son dos, y se encargan de la producción de las células sexuales femeninas, que como hemos dicho son los óvulos. Por último lugar, y no menos importante, tendríamos las trompas de falopio, que son unos tubos que lo que hacen es comunicar cada uno de esos ovarios con el útero. Y es esta parte la que cobra también un papel muy importante en el proceso de la fecundación, ¿vale? Porque ahora cuando veamos el dibujo os voy a explicar así un poco para ir adelantando lo que después vamos a estudiar en el tema, pues que es precisamente en las trompas de falopio donde se produce esa unión de las células tanto masculinas como femeninas. Os voy a aclarar, o sea, os voy a aumentar un poquito el dibujo para ir viendo bien cada una de las partes y volvemos a repetir para qué servía cada una de ellas. Bien, hemos dicho que la parte visible del aparato reproductor femenino es la vulva, ¿vale? Que tiene unos pliegues llamados labios. Luego tendríamos la vagina, ¿de acuerdo? Que es la que va a conectar el exterior, ¿vale? El exterior con la parte del útero. El útero, como hemos dicho, es un órgano musculoso en el que se va a desarrollar la vida del bebé, en el caso, obviamente, de que haya embarazo. A ambos lados tendríamos los ovarios, que son los que producen los óvulos. Esta parte de aquí voy a utilizar, a ver, otro color para ir diferenciando. Esta parte que tenemos aquí y esta parte de aquí serían las trompas de falopio, ¿vale? Por el cual los óvulos, pues una vez que salgan de los ovarios, pues van a viajar por las trompas de falopio, ¿vale? Y precisamente ahí donde se va a producir la unión de una célula sexual masculina con una femenina, es decir, la masculina entraría por aquí, ¿vale? Subiría los espermatozoides y aquí se produciría la unión de un óvulo y un espermatozoide, es decir, se crearía la primera célula que se denomina cigoto y que sería pues la primera célula que tiene que tener lugar para que pueda luego ir dividiéndose, ir transformándose pues en lo que somos cada uno de nosotros, ¿no? Bien, creo que con esto ha quedado un poquito más claro las partes de lo que sería el aparato reproductor femenino. Ya os digo, tenemos la vulva, que es la parte visible, la vagina, el útero, que es donde se desarrolla el bebé, los ovarios, donde se producen los óvulos, y las trompas de falopio, que serán como ese caminillo por donde van a ir los óvulos y donde se va a producir el encuentro con un espermatozoide para generar un nuevo ser, ¿vale? Este sería el aparato reproductor femenino. Vamos a pasar al masculino. El aparato reproductor masculino. Bien, ¿para qué sirve? Pues evidentemente la función que tiene el aparato reproductor masculino es producir las células sexuales masculinas como son los espermatozoides. Bien, ¿cuáles son las partes que debemos conocer y debemos sabernos del aparato reproductor masculino? Pues en primer lugar tendríamos el pene, que es el órgano musculoso, ¿vale? Y a través de este órgano musculoso pasa la uretra, que además os sonará uretra del aparato excretor. Ahora después vamos a explicar un poquito más esto. A través de esa uretra, pues se va a producir la expulsión del semen, ¿vale? Que el semen es un líquido en el que van a ir flotando, ¿vale? Y se van a ir transportando los espermatozoides. Tendríamos además los testículos, que son los que se encargan de producir los espermatozoides, es decir, los testículos en el aparato reproductor masculino realizan la misma función que los ovarios en el femenino, es decir, porque son las partes que producen las células sexuales. En el caso del hombre, los testículos están envueltos, es decir, están recogidos en una bolsa que se denomina escroto. En tercer lugar tendríamos los conductos deferentes, que son unos tubos
que lo que hacen es comunicar, es decir, permitir que las células sexuales masculinas que se producen en los testículos puedan viajar por todo el aparato reproductor y encontrar salida al exterior, ¿vale? Y luego, en último lugar, tendríamos la próstata y las vesículas seminales, que son las encargadas de producir el semen, que es el líquido en el cual van a ir transportados y flotando esos espermatozoides.